Ok. Bueno, entonces vamos a resolver, para que quede en el video, vamos a resolver, estamos resolviendo la práctica número 5 de análisis de requerimientos de información. Entonces, como se explicó en la materia, lo que vamos a hacer es justamente identificar requerimientos de información y determinar si al comparar los archivos que nos están dando para hacer el procesamiento tenemos todas las variables o los elementos, los datos necesarios para hacerlo. Y si no, tenemos que identificar cuál es el algoritmo que vamos a utilizar para resolver esas diferencias encontradas y luego de desarrollar ese algoritmo o pseudocódigo proceder a programarlo. Entonces esos son los pasos que vamos a realizar. Iniciamos justamente viendo si teníamos todos los datos disponibles. En la teoría que nos están dando acá, en la explicación, nos dicen que solo nos van a interesar del archivo de texto, que es nuestros datos en crudo, este archivo de texto que está aquí nombrado, lo que tenemos son estos datos, son algunos movimientos, transacciones que se están dando. Entonces aquí tenemos la fecha, la descripción, la referencia, débitos, créditos, saldos contables, etc. Tenemos varios elementos. Y tenemos también disponible una hoja de Excel que corresponde a dónde vamos a dejar esos datos. O sea, todos los datos que nos están dando en texto y demás tenemos que mostrarlos en un informe que se va a generar acá. Entonces, lo primero que nos están diciendo es, en nuestra práctica del día de hoy, es lo siguiente. Nos dicen, nos dan toda esta información, nos dicen que son transacciones que solo nos interesan los pagos por servicios profesionales a médicos, administradores y contadores, tanto públicos como privados, así como las comisiones por transacciones. Nos dicen además que el archivo de texto que el archivo de Excel que nos están dando no se puede modificar el formato ni la estructura, no se vale crear columnas o borrar columnas o hacerlo diferente, tenemos que cumplir con lo que está allí. Y a partir de eso también nos están diciendo que debo considerar lo siguiente. Considere lo siguiente, dice. Los valores de la columna B, o sea, el periodo, se generan con el año y la fecha de transacción, un guión y el mes de la fecha de la transacción escritos con 2 dígitos. Ojo que está resaltado aquí con 2 dígitos. O sea, ¿qué significa eso? Que si es enero, vamos a tener que poner 01 para decir que es enero. Si es diciembre, no hay problema porque ponemos el 12, el mes 12. El tema es cuando nuestros datos vienen con dígitos menores a 10. Entonces ahí hay que agregarle un 0 antes, ¿verdad? Como está aquí, aquí le agregaron un 0 porque era el mes 1. Entonces enero del 2013 se representa como 2013-01. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En nuestros datos, por ejemplo, que ustedes lo pueden observar en este lugar, ustedes pueden ver que justamente tenemos un dato que está como 801, o sea 8 del 1. Ahí no tenemos el 0 que requerimos agregarle, ¿verdad? En cambio aquí cuando veamos mes 10, por ejemplo, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque entonces ahí simplemente lo que tenemos es nada más que tener este aspecto muy presente a la hora de hacer el famoso periodo. También nos están diciendo que los valores de la columna D, que es categoría, se van a generar de la siguiente forma. En esa categoría se va a poner servicios médicos cuando dentro de la descripción de la transacción se encuentre los prefijos de doctora o doctor. Eso es lo que nos están diciendo. Vamos a poner servicios administrativos cuando dentro de la descripción hay un texto que diga licenciada Montero. Entonces, si vamos a ver los datos que nos compartimos, que trajimos desde el archivo de texto, en algunos casos dice doctora, aquí por ejemplo dice doctor Altamirano, entonces aquí está dr. Ahí dentro de la descripción aparece esto, ¿verdad? Entonces ese es un dato que vamos a traer. En el caso nuestro, es el que diga doctor en particular nos interesa. También nos dijeron que en el caso de doctora y así sucesivamente, cuando diga comisión por transacciones simples, como en este caso, que está en esta línea que estoy resaltando, comisión por transacciones simples, pues entonces a esas en particular se le ponen la categoría comisión simple y así sucesivamente. Entonces, estos datos que nos están dando aquí son importantísimos. Y adicionalmente nos dicen que si la descripción de la transacción no incluye ninguno de estos textos que están acá, si no incluye ninguno de esos textos, entonces ese dato,
ese dato no debe incluirse, o sea, ese dato no debe guardarse. ¿No debe guardarse dónde? En la hoja que va a ser la que va a tener todo el resultado del análisis y las transacciones que vamos a hacer. Hasta allí vamos muy bien. Volvimos a verificar que tenemos fecha, pero que el periodo, como dijeron ahí, tengo que construirlo. Además nos dijeron que la categoría también debo construirla a partir de la descripción. Entonces, ante la pregunta que les hice anteriormente, pues sí, tenemos todos los datos necesarios para hacerlo. Entonces, podríamos decir al ver nuestro trabajo, que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces dice, a partir de la información anterior, nos dicen en el ejercicio, establezca los requerimientos de información para poder generar las tablas y gráficos. Entonces vamos a decir, ¿cuáles son los requerimientos de información? Los que están en la hoja que nos dieron, que es la hoja final, donde dice fecha, periodo, descripción, categoría. Entonces, esos son los requerimientos de información. Punto número 2. Analizamos la estructura de los datos fuentes, o sea, lo que venía en texto. Verificamos la complejidad, exactitud, orden y formato. Y vimos diferencias con respecto a esos requerimientos. Sí, vimos que, por ejemplo, periodo no estaba, pero lo podemos construir. Vimos que categoría no estaba, pero lo podemos construir. Y a partir de ese análisis que acabamos de hacer, vamos a diseñar un algoritmo de transformación de datos. Entonces, ¿cuál es ese algoritmo? Es escribir en pseudocódigo, eso es lo que necesitamos hacer, escribir en pseudocódigo lo que se requiere para poder generar luego las tablas y convertir los datos, básicamente. Entonces, el algoritmo que debemos crear, lo que nos dice es que vamos a tener que recorrer este archivo de datos que está aquí, todas estas filas, desde la fila 6 hasta la última fila que tengamos datos, en este caso en particular para este archivo que vamos a procesar hasta la fila 205, y vamos a procesar cada una de esas filas. Entonces agarramos esta fila y vamos a pasarlo por el proceso que decía antes. ¿Cuál es ese proceso? El proceso en el cual me dijeron a mí que verifique, por ejemplo, como dice acá, verifique, por ejemplo, si dice doctora o doctor, para que usted le ponga la categoría servicios médicos y demás. Ahora, esto solo lo voy a hacer para qué condiciones. Cuando estas condiciones se cumplan, esa transacción la proceso, si no, no. O sea, si nosotros vemos aquí licenciada, contabilidad, comisión simple, y vamos al archivo de datos, en el primero no dice ninguno de esos elementos, ¿verdad? No dice ni licenciada, no dice doctor, no dice doctora, no dice comisión, dice simple, pero dice crédito masivo. O sea, esta no debería ser procesada. Si cumple, si vamos a la segunda, cuando está haciendo el for o el ciclo, ¿verdad? Y vamos a la segunda línea, pues vamos a encontrar que aquí se dice doctor. Entonces, esta deberíamos procesarla. Esta debería quedar, podría ser entonces la primera fila, el primer registro que se va a incluir en nuestro archivo final, que es este otro. Entonces, en este ejercicio vamos a estar, ¿se acuerdan cuando ustedes podían antes activar una hoja y activaban, y luego traían la última fila, luego activaban la otra hoja y se iban a grabar? Bueno, ese es el mismo ejercicio, solo que ahora va a ser con activar un libro y activar otro libro y activar un libro y una hoja en particular dentro de ese libro, etcétera. En este caso es muy sencillo porque solo vamos a tener en este ejercicio un libro que se llama archivo para análisis de datos, que tiene solamente una hoja, y el otro, que es el que estamos trayendo los datos, simplemente tiene también otra hoja. Entonces simplemente es al activar uno de los libros o el otro, estos son los datos de agosto a enero, ¿verdad? De un año al otro, simplemente lo que va a hacer es ya va a caer en esta primera hoja, no hay forma de perderse. Pero cuando tengamos que estamos abriendo, cuando hagamos más complejo esto y tengamos que abrir libros diferentes con hojas diferentes, entonces no solamente es activar el libro, sino también activar las hojas. Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a considerar en este algoritmo que nos están diciendo que diseñemos? Es básicamente que tenemos que estar yendo de una hoja a la otra. Vamos a la hoja de fuente, que tiene los datos en crudo, los de texto, verificamos una serie de condiciones que son esos que están aquí, y si cumple alguna de ellas, pues entonces vamos y copiamos los datos y los transformamos. O sea, ¿qué significa transformarnos? Que vamos a inscribir en el otro lado, vamos a hacer el registro y vamos a incluir la categoría y el periodo que no tenemos, que no tenemos actualmente, que hay que construir.
Y eso lo vamos a hacer para todo el archivo, desde el inicio, desde la primera fila 6, que es donde están los datos, hasta la última que tenga datos. Y ese es el algoritmo que se debe crear para este caso. Porque una vez que tengamos eso, ejecutamos el algoritmo, guardamos la información y ahí es donde podemos proceder a generar tablas y gráficos dinámicos. Entonces, esto que les estoy mostrando acá, esto que les estoy mostrando es un pseudocódigo, ¿verdad? Entonces, es simplemente poner cada uno de los pasos y qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo que deben realizar en la parte de pseudocódigo, previo a programar.